Quiero invitarle en esta hora a ir a la palabra de Dios en el primer libro de Crónicas, capítulo número 22. Mencionaba el día miércoles alrededor de este tema, que me parece sumamente interesante que en 18 años que su servidor tiene de ser pastor en esta iglesia, 5 años de ser líder de jóvenes en otra y 5 años líder de jóvenes en otra, 28 años de predicar la palabra, nunca había predicado de este personaje bíblico. Este personaje bíblico, cuando me puse a reflexionar por qué, llegué a una conclusión muy humana, si usted lo quiere ver así. Como que no me caía bien, como que no era santo en mi devoción, don Fabricio. Y te preguntas, ¿por qué alguien que está en la palabra te choca? Y comencé a tratar de explorar qué retomar de él, qué aprender de él. Y así es como llegó a formarse este mensaje, hermano. En el primer libro de Crónicas, capítulo 22, por favor, y me refiero al rey Salomón, fíjense. Primer libro de Crónicas, capítulo 22. ¿Lo tiene? Amén. 22:7. Dice, y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve edificar el templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. El día miércoles un servidor estuvo platicando con un hermano y de repente surgió este tema y me pareció muy interesante. Hay varios principios que quiero enunciar en este texto. Número uno, han pasado algunos meses desde la perspectiva en que David tiene que escoger un sucesor, ya vamos a llegar ahí, pero quizá vamos a ir un poco antes. Analice esto. Toda una vida David tuvo un anhelo, desde pequeño. El vínculo David-Casa de Dios me parece bien interesante. Al principio ese vínculo era muy distante, poco institucional. Pasan los años, David, ya conocemos toda la historia, se constituye como rey de Israel, y en el pasar de esos años, curiosamente, sigue albergando eso. David es un guerrero, pasa muchas peleas, batallas con distintas naciones, pueblos, y algo que es rescatable y poderosísimo de David es que en todas las batallas, lo que significaba algo que tenía valor material, llámese oro, plata, bronce, lo que fuera, David lo guardaba para el templo. Esto es como que todo el tiempo era ese el anhelo de su corazón. Tengo un amigo que está mandando a su hijo a Estados Unidos, a Alemania a estudiar, y me dice, desde que el niño tenía, creo que me dijo 2 años o 1 año, he ahorrado, he tenido sacrificios y no he tocado ese dinero. Ha sido una cuenta que he ido poniendo, hay veces poquito, hay veces bastante, pero mi meta era que mi hijo pudiera estudiar en un lugar no becado, en el extranjero, cuando se graduara del bachillerato. Es impresionante lo que ha logrado, porque todavía me dice, vení, le quiero enseñar algo, y me lo enseña y me dice, esto es lo que he ahorrado, y me dijo en 15 años, con esto está pagada el colegio, la universidad de mi hijo y la maestría. Qué bendición, porque lo hizo, lo trabajó, se esforzó. Eso hizo David. Sin embargo, hay una cosa en la palabra que nunca he logrado entender, y si usted la entiende más, por favor, al final del culto se me acerca y me la explica. Porque un día le dice Dios a David, mira David, por cuanto has derramado mucha sangre, no me vas a construir todo el templo, me lo va a hacer tu hijo. Y eso es como, ¿cómo así? Sí, me lo va a hacer tu hijo. ¿Por qué? Porque él he decidido que lo haga, porque vos has derramado mucha sangre. Hermano, primer conflicto que quiero que usted tenga en su cabeza, es inquietante, que a la gente hay veces es la que se esfuerza, pica piedra, trabaja arduamente y no ve la cosecha. Siempre lo he dicho, hay veces con ironía,
pero usted no trabaja para usted. Usted trabaja para sus yernos y para sus nueras. Toda la vida es así. No se preocupe. Usted está trabajando, usted se está esforzando, se levanta temprano, se acuesta anoche, se construye, vende, compra. ¿Para qué? Para que aparezca un yerno o una nuera un día y en un día cualquier cosa. Ay, para ellos trabaja. Gloria a Dios, hermano. Así es la vida. Primer punto. Pero sigo explorando qué hay en la vida de este hombre que se vuelve tan conflictivo. Punto 2. Le voy a contar una historia. Un día determinado, el hijo de Abigail, medio hermano de Salomón, ya su papá anciano decide nombrarse rey. Hace una fiesta, comparte con un montón de gente, pero comete un error. No invita al profeta Natán. Para que usted vea que las intrigas de palacio existen en todos lados. Eso provoca cierta situación en Natán, que Natán, dice el texto, que se conduce a donde está la mamá de Salomón. ¿Cómo se llama la mamá de Salomón? Betsabé. Y le dice: mira, Adonías ha querido tomar el trono, se ha empoderado, está declarando que él será el sustituto de tu esposo, del rey David, y que yo me acuerde, a quien se le había ofrecido que iba a ser el captador de la corona era tu hijo Salomón. ¿Qué te recomiendo? Que antes que amanezca vayas a despertar a David, antes que amanezca vayas a la casa de donde está David, y ahí le plantees que nombre a tu hijo Salomón como rey. Todavía la Biblia no nos deja mucha claridad alrededor si Natán lo hizo por la complejidad de la palabra de Dios o porque lo habían votado del grupo íntimo. Sea como sea, el plan de Dios se cumple. ¿Por qué? Porque entonces Betsabé va donde David, que es un hombre anciano, que le han dado una muchacha para que lo caliente. Usted se acuerda de esa anécdota muy interesante, porque es un hombre de años, y dicen que no se calentaba, entonces logran conseguir a una mujer llamada, una extranjera, joven, para que le caliente los pies, le ponga el cofal y le haga todos los masajes, le corte las uñas de los pies y todas esas cosas que le hacían a David. En ese proceso, muy curiosamente, se da una ruptura palaciega, porque logra Betsabé que David reaccione, y antes que el otro madure su posibilidad de ser rey, que se quede con el trono y Salomón queda siendo rey. Ok, hasta ahí es la narrativa de los acontecimientos bíblicos. Curiosamente hay 2 o 3 eventos que hay que tener bien claros. Salomón me da la impresión que no valoró lo que tenía en su poder. Usted tiene que aprender en la vida que aunque usted tenga muchas posibilidades y esté en un buen momento humano o material, siempre es importante no castigar a los hijos para que valoren lo que usted tiene, pero sí tiene que darles a ellos herramientas para que reconozcan que las cosas no son fáciles. No son fáciles. Nada en la vida que vale la pena es fácil. El matrimonio no es fácil, un ministerio no es fácil, el triunfo académico no es fácil, las posibilidades materiales, nada es fácil. Lo que cuesta, todo tiene un costo, y esto es importante entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Salomón se ve enfrentado un día a un fenómeno muy interesante. Vaya al 1 Crónicas 22, ahí en el versículo número 10, por favor. Dice: él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ok, esto es muy importante entenderlo, porque cuando hereda de alguna u otra manera el reino, Salomón no solo hereda el reino, hereda los sueños de su papá. Y al heredar los sueños se vuelve sumamente interesante la perspectiva de recibir lo que conocemos como el construir el templo. Pero ¿qué había hecho Salomón hasta este momento? Nada.
¿Le había costado conseguir el oro? No. ¿Le había costado conseguir las herramientas humanas? No. ¿Le había costado los diseños? No. Ya estaban. ¿Le había nada absolutamente alrededor de su vida había tenido para él algo relevante o importante? Se había debilitado. ¿Por qué? Porque no le había costado nada. 3. Cuando vemos que se da el día de la inauguración, vaya a Primera de Reyes 8, por favor. Primero de Reyes, capítulo 8, ahí cerca. En primer libro de Reyes, capítulo 8, pasa algo que nos llama mucho la atención. Versículo número 12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre en lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Hay una pausa aquí. Se da el día de la inauguración del templo. Lamento de todo corazón que no haya habido claridad en el heredero de David de lo que era el templo de Dios. Porque me da la impresión que aunque descendió la presencia de Dios, aunque dice que no podían ministrar de la gran unción que había ahí, si observamos en la vida de Salomón, eso fue algo que fue simple y sencillamente un evento circunstancial. Creo que esa es la crisis de mucho creyente en este tiempo. ¿Está en contra usted de los eventos, pastor? Jamás. Me encanta. Cuando oigo predicadores que dicen es que la vida de discipulado no es de un evento. Bueno, los eventos son acontecimientos hermosos. Un cumpleaños es un evento. No voy a decir que no me gusta, claro que me encantan. Mi madre va a cumplir 75 años este año y estamos pensando hacer un buen evento. ¿Por qué? Para honrar los 75 años de mi mamá. Para darle un ejemplo, una acción de gracias. Y que todas aquellas cosas tienen cierto carácter. Entonces, pero usted debe aprender que aunque los eventos le nutren, le sirven, le dan vida en alguna medida, usted tiene algo más en lo cual sustentarse. Qué bueno que usted venga al evento del culto de una iglesia, pero sabe algo que lo va a fundamentar muchísimo en su vida cristiana, es su día a día, es su vida de fe, hermano. Es su cercanía con Dios. Es que usted me diga: mire, pastor, en la casa hacemos altar bíblico o altar de oración toda la semana, aunque sea 5 minutos el día lunes, pero que si solo son 2 personas, son 3, a las 7 de la noche el lunes, un altar de oración donde ¿qué hacemos? Consagramos la semana, oramos como pareja. A mis hijos, les puede decir usted a sus hijos: los quiero a las 7 de la noche, y aunque le digan que no, que voy a salir con la Pili, con la Mili, con la Cookie, no importa, ese día tienen que estar ahí. ¿Por qué? Porque es un tiempo de oración, buscar de Dios, la palabra, la lectura. Mire, no ha sido fácil para mí este año, un año más difícil. Todavía tengo los 14 micropuntos en el ojo derecho, aún no veo, una tortura hay veces. Dejé de leer la Biblia este año, hoy solo la oigo porque no puedo leer. Y digo, ¿cómo es posible que gente que tiene buena vista anda leyendo cualquier tontera, vive en el teléfono y no le dedica tiempo a leer la palabra de Dios, que es la que vale y la que nutre, o lo que debería hacer? Sobre todo esto, hermano, es donde uno tiene que entender de que no puede vivir de acontecimiento en acontecimiento en las cosas de Dios. Tiene que echar raíces en algo, tiene que perseverar. Y esto le pasó a Salomón. Fue chiva la inauguración, me imagino, del templo. Salió en redes, salió en los diarios. Estaba todo el jet set salvadoreño ahí. Pero lastimosamente, en un momento, hermano, mi pregunta es: ¿qué pasó?
más nos cuenta la vida de Salomón? Vaya al capítulo 9, por favor, de ahí mismo de Primero de Reyes. Dice que cuando Salomón hubo acabado la obra de Dios, la casa de Jehová, la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Pausa aquí, qué chivo, no puedo ocupar otra palabra. Qué chivo que alguien me diga, logré hacer todo lo que quise en mi vida. Bien la canción aquella de Frank Sinatra, siento que, ¿verdad? My Way, algo así, o sea, suena como, logré, hice, está hecho. Dice que Jehová le dijo, versículo 3, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Dios reconoce, hermano, quien la hizo, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Pero luego el versículo 4 tiene una implicación bien interesante. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mis estatutos y decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ok, aquí hay un énfasis interesante y permanente de Dios hacia David. Cuando yo le digo David, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Qué idea tiene usted de David? Un hombre conforme. Sí, suena bonito. Otra. Vencedor de Goliat. Qué espiritual están en este culto. Vieron lo que me dijeron en otro. Pícaro me dijeron en el primer culto. ¿Ah? Pecador, ok. Vamos a analizar un poquito la vida de David. Porque creo que es más la mala fama. Le soy bien honesto. Porque de repente usted encuentra a un hombre, tuvo la primera esposa, se llamaba, ¿cómo se llamaba la primera esposa? A ver si se acuerda, la hija del rey Saúl, la que le dieron por haber ganado el premio, la lotería, por haber matado al gigante. Mical, ok. Se burló de él, ¿verdad? Ok, él despreció su vida de fe. Luego tuvo a otra mujer que encuentra en el desierto, que era la esposa de un hombre medio nefasto, pero dice que la vio, era muy guapa, pero como estaba casada la dejó pasar, pero a las 2 semanas se murió el esposo de un infarto, entonces él la mandó a llamar, la mandó a traer y se casó con ella. ¿Cómo se llamaba? Abigail, correcto. Inteligente e interesantísima mujer. Le invito a que googlee Abigail, es interesantísima esta mujer. Punto 3, después, obviamente ya en el trono, tiene, de acuerdo a la ley, el derecho a tener un montón de concubinas. No se asombre, el concubinato es sumamente complejo e interesante en la Biblia. No está avalado en este tiempo, obviamente, pero muchas veces entramos en conflictos porque no podemos entender qué representa el concubinato. Salud. Entonces, pero tenía varias concubinas. Sin embargo, comete una falta interesante. ¿Por qué? Porque se mete con una muchacha que se llama Betsabé. Al meterse con esta muchacha Betsabé, resultan 2 o 3 cosas. La crisis se da en primer lugar porque era la nieta del principal asesor de él, de Aitofel. Eso genera cierta crisis en el palacio. Luego, obviamente, ella queda embarazada y él provoca otra cosa que es lo más duro, más allá de la intimidad con Betsabé, que es la intención de que ella era casada y manda a matar al esposo para justificar su relación. Eso es lo que para Dios es un trueno. O sea, uno no puede vivir como cristiano, como hijo de Dios, maquinando, sobremaquinando. Esos que viven, hermano, en un mundo de conspiración. Vivimos en un mundo de conspiración, en un mundo donde pensamos que la serie 24 horas, la serie House of Cards y todas esas cosas son una realidad en nuestra vida. Es sumamente peligroso. Entonces, David, ¿qué pasa? Al matar al bendito Urías, Eteo, la trae a su casa y el pecado está consumado con el crimen, pero luego, por la muerte del niño, paga el precio. Y esto es importante entenderlo, porque todos podemos cometer algún error en la vida, pero si hemos pagado el precio, ya no nos lo pueden volver a sacar. El precio está pagado. Entonces, la siguiente mujer en la vida de David es Betsabé. Cualquiera me diría, es un escándalo. Hermano, hasta este momento, si juzgamos la vida de David, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿por qué el Señor respeta y respalda tanto a David? ¿Por qué
el nombre de David trasciende generaciones? ¿Por qué al hijo le dice, mira, por mi siervo David, por tu padre David? ¿Por qué? Porque hubo un hombre que ¿cómo se llama? Que cuando Jesús andaba caminando allá en Jerusalén, gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso me parece bien interesante. El nombre de David evocaba mucho. Sin embargo, cuando usted ve esto versus la vida de Salomón, entramos en una profunda crisis de entender qué pasó. Porque David en los Salmos, usted ve como comúnmente la estrofa 1 y estrofa 2 de los Salmos es una estrofa donde el individuo se siente un gusano miserable. Señor, soy un gusano, soy una rata de alcantarilla, soy indigno de estar en tu presencia, bla, 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 bla. Estrofa 2 o 3 es, pero yo sé que tú perdonas al que se arrepiente, pero yo sé que voy delante de ti y confieso mi pecado, Señor, y soy una rata inmunda, pero confieso mi pecado y clamo por ti. Y estrofa 3 o 4 es, Señor, gracias porque encontré en ti la misericordia, la salvación y la bendición. Me explico, había una clave que quizás es el centro de esta parte del mensaje. Uno tiene que saber qué es conciencia de pecado. Eso es sumamente importante, porque todos nosotros podemos tener algún polvito en el closet. Me preocupa, en primer lugar, que lo neguemos, o me preocupa que pretendamos que no lo tenemos. Pero me inquieta cuando veo un hombre como David, que tiene conciencia de pecado, que es donde creo que el Espíritu Santo se mueve. Fíjense que una vez platiqué con una pareja y la señora me dice, mi esposo y yo tenemos 20 años de casados y nunca hemos peleado en la vida. O sea, quisiera creerle, quisiera de todo corazón, de ni creerle. ¿Te puedes imaginar? Pobre hombre, dije yo, ella piensa que no ha peleado porque pero quisiera creerle, te soy honesto, pero al agua quieren mojar, entonces no se puede. Cuando veo eso digo, no hay conciencia de pecado. O sea, vivimos en una burbuja, en una negación total y no entendiendo, hermano, que estar en Cristo no es ser perfectos. Entendamos que estar en Cristo es poder. ¿Por qué necesidad tenemos? Si no tenemos ningún pecado, si no tenemos ningún problema, si no tenemos ninguna lucha, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues? ¿Qué estamos haciendo aquí? Porque dice la Biblia, venid a mí los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. Y sobre ese sustento es donde renovamos nuestras fuerzas, es donde transformamos todas las cosas alrededor de nuestra vida. Curiosamente, el caso de David trasciende. Salomón llega al reino y se vuelve un interesante hombre. Dice la palabra que se vuelve un hombre de paz. Al volverse un hombre de paz, hermano, comienza a establecer vínculos. Se casa Salomón con la hija de Faraón. Esto políticamente hablando es como que se case con la Sasha Obama usted ahorita. Te puedes imaginar lo que representa casarte con la hija del faraón de Egipto, el más grande hombre humanamente hablando de ese tiempo. Pero luego, y aquí es donde es la diferencia entre David y Salomón, aquí descubrí, Miguel, por qué choco con él un poquito y es mi conflicto, porque aparte comenzó a jugar, a coquetear con el mundo. Y no hay nada peor que un cristiano que pretende coquetear y jugar con el mundo y piensa que no pasa nada. Te voy a decir qué pasa, estás frito. Porque estoy claro que no hay cristiano perfecto y no espero una congregación perfecta, ni espero un pastor perfecto. Pero cuando uno comienza, hermano, a jugar con lo que quema, pretendiendo que no se quemó y viéndonos la quemada totalmente como está y pretendiendo que no pasa nada, entonces hay problemas, porque el Espíritu Santo es el que te tiene que redarguir de pecado. El Espíritu Santo te tiene que decir, Juanca, eso no está bien. El Espíritu Santo te tiene que aprender a ponerle alto a un montón de cosas, de situaciones, de acciones que te van a llevar en una debacle. Este se volvió popular.
1 millón de fans en Twitter, de likes en el otro, se volvió el hombre querido, el estadista, el que todo el mundo amaba, etc. Sin embargo, bueno, un día tiene una visita de la reina de Saba. Saba es Etiopía, le aclaro, no es un restaurante chino en el centro de San Salvador, como alguien me dijo una vez, ¿verdad? Sabroso y barato, eso quiere decir Saba, no. Y llegó esta mujer morena, así, Naomi Campbell, total, vea, y llegó y se enamoró, a tal grado que el gran idilio de la poesía erótica que está en el Cantar de los Cantares, en buena medida está sustentada entre la relación de el rey Salomón con la muchacha de ahí abajo, de Saba, la reina de Saba. Todo este elemento, imagínense todo lo que genera. Hizo comercio, hizo riquezas, superávit. Dice que un año, estimados, mandó del superávit de oro que tuvo, mandó a hacer 300 escudos de oro batido. Solo imagínense lo que eso significa. Aquí está, 10-14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 676 talentos de oro. El 16, e hizo también el rey Salomón 200 escudos, ya estoy de chambroso diciendo 300, mire, 200 escudos grandes de oro batido y 600 ciclos de oro gastó en cada uno. Hace más hizo 300 escudos de oro batido a cada uno de los cuales, así pues ahí está, mire. Te podés imaginar, un escudo no sirve de oro no sirve para pelear, porque el oro es un metal blando. Un escudo sirve para decorar si es de oro batido. Esto hoy en día sería, tengo tanto superávit que tengo en mi casa el montón de Limoges, Capodimonte, ¿me entiende? Y Yadró, si usted quiere, ¿va? Y todas esas cosas, y lo tengo lleno y está decorado. Entonces, de repente ves un hombre próspero, ves un hombre que hizo la casa de Dios, el templo, es bonito. Conozco uno que otro empresario que en algún momento me dice, tal iglesia de tal lugar, yo la hice. Yo la financié, qué bonito eso. Esa sensación, los arquitectos, díganles que diseñen cualquier cosa en la vida, los ingenieros, los arquitectos, hermano, pueden hacer las casas de presidentes si usted quiere, pero no tiene ni comparación que le diga a usted un arquitecto construir una iglesia. Eso es lo máximo, eso es mágico, eso trasciende cualquier cosa, porque saben lo que representa y saben que arquitectónicamente trasciende cualquier cosa. Amén. Una casa puede terminar de casa de citas dentro de 40 años. Va a decir, no veo un montón de casas en el centro de San Salvador. Una casa puede terminar de oficina, ¿me entiende? De cualquier cosa, que no es indigno, pero una iglesia trasciende muchísimo. Entonces, de repente este hombre tenía eso, la gente iba arquitectónicamente, aparte de las pirámides y de algunos palacios que habían existido, y como eran ciudades-estado no era muy conocido, entonces el templo había generado una gran expectativa, el comercio, las riquezas, todo significaba el momento de oro para alguien. Te voy a hacer una pregunta, ¿cuál es el momento de oro? ¿Cuál sería el momento de oro de tu vida, Irene? ¿Cuál es el momento de oro? Ese momento de decir, ya estuvo. Esta es la casa que quiero, esto es lo que tengo, esta es la paz que quiero. ¿Cuál es el momento de oro? Porque el momento de oro solo dura un momento. Y este hombre lo tenía de una manera espectacular. Y, hermano, curiosamente, vean lo que pasa, porque aquí es donde comienza la gran tragedia. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, que dice, amó a muchas mujeres extranjeras. 11.1, léalo conmigo, por favor. Póngalo en las pantallas. Además de la hija de Faraón, que dice, amó. No, quiero que enfoque la palabra amó, porque realmente creo que este era enamorado. Mire, no es de esta iglesia para que no lo vea ni en pasado ni en presente, pero conocí un ministro de alabanza que quiero mucho en otra iglesia y vive en México, que en 12 meses tuvo 14 novias. ¿Te puedes imaginar? ¿Ah? Pero no era así loco, las amaba, lloraba. No era pastor yo en aquel tiempo, entonces que miraba a Juan Carlos, yo siento que esa mujer es la mujer de mi vida, y en las 2 semanas yo la veía con otra, y era de aquellos que tienen esa maléfica condición de regalar ositos de peluche. A esos no les creas, son los peores, oye, hermana. Sí,
Y si en algún momento ya tienen alguna relación y tienen un arte como de sobarle el pelo así a la chera y con los dedos, una brujería que ocupan así medio magia de sobar aquí, esos son los peores, esos no les abra la puerta. Si usted ve que ya va con estos deditos a hacer esto, ¡ah! El diablo entró a su casa. Expúlselo, exorcícelo. Ok. ¿Por qué estaba diciendo eso? Sí, me acuerdo, lo amaba, esta mujer estaba enamorada, perdón, este hombre las amaba, pero uno tiene que aprender a no amar lo que Dios no respalda. Por favor, se lo dije hace como un mes, podemos pecar de todo menos de inocentes. Usted ya sabe en la segunda llamadita qué es lo que quieren. Usted ya sabe en el chat de las 10 de la noche que anda buscando. No juegue con, yo no, hombre, no vale la pena. No hay necesidad. Si, no, uno tiene que estar bien claro hasta dónde y desde dónde son los alcances. Y este muchacho pretendió, hermano, por su alto nivel de popularidad, porque todas las encuestas le daban que era el mejor rey de Israel, porque estaba en el top of the top, porque era altamente querido, conocido, ¿me entiende? Todo lo que había hecho, pero descuidó algo que al final lo quebró. ¿Por qué? Vea, versículo 2, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. La palabra amor sigue otra vez. Con mucho amor, hermano Juan José. Con mucho amor, exacto. El hombre comienza a dar una, otra. Ya Dios le había advertido. ¿Qué necesidad tiene usted de ir contra la palabra de Dios? La palabra de Dios es una brújula nada más que te dice tal y lo que te conviene y lo que no te conviene. ¿Qué necesidad había? Ni una. Pero, fíjese qué curioso, versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué dice? Desviaron su corazón. Dios se lo advirtió. Como probablemente este mensaje tiene un propósito para tu vida en esta hora, algo que tiene que ver con cierta trascendencia sobre algo. Dios te lo advierte, Dios te lo establece. Y es bien feo, porque uno, hermano, puede decir, ya te lo dije. No, yo puedo manejar esto, yo puedo controlar esta situación. No se puede. Si aquí no se trata de ser Superman, ni nadie, aparte, se trata de mantenerse en lo establecido por Dios. Y eso probablemente no le guste a la gente. Hay personas que no les gusta. ¿Por qué? Porque es el tiempo de vivir la vida, es el tiempo de ser cool, es el tiempo de ser open. Pero espiritualmente, hermano, en tus momentos de mayor razonamiento, tú sabes lo que nos conviene y no. Se fue degenerando de una a otra, y de repente usted ve que aquello que era un jueguito social se convierte en una compulsión sexual. 1000 mujeres. ¿Cuántas le dije que había tenido David? Se lo acabo de narrar, le di los nombres. 3 oficiales más las concubinas, pero este tuvo 1000, o sea, corregido y adelantado. Es una tragedia. Porque una cosa lleva a otra. Y cuando menos siente, ¿sabe qué es lo otro? ¿Qué había hecho Salomón? ¿Qué es lo más glorioso que vimos que había hecho? No yo. ¿Qué es lo más glorioso que construyó? Ok. ¿Cuánto le costó a él? ¿Qué esfuerzo tuvo? Ok, pero lo hizo, se tomó la foto, ¿verdad? Ok. Pero lea lo más nefasto que está abajo. Dice el versículo número 4. Y cuando Salomón era ya viejo, estuvo jugando. ¿Cuánto tiempo? Me imagino que tenía un porte así tipo de especial, así de su juventud. Cualquier muchacha que pasaba babeaba por Salomón. Ok, y así se fue llenando de un montón. Dice que por cultura general, por conocer a los de Doma, las dos otras, tenía todas en su casa. Pero la vida siempre te va a vencer.
Bendita vejez que hace que nuestras pasiones juveniles se quiebren y no vuelvan a ser carga para nosotros. Es un joven, probablemente no lo entiende, pero la vejez, como me dicen algunas personas de cierta edad, se me fueron las pasiones. Hoy puedo tener esta manera de interactuar con Dios que antes no tenía. Y a este hombre, ¿qué le pasó? Poco a poco, al no tomar acción de joven, permitió algo. De anciano, se lo quebró. Porque ahí está, mire, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron, ¿qué dice? Su corazón, ¿qué? El hijo de David. El hijo de David, el que se había creado en la escuela dominical de la iglesia de Kemuel, el que había recibido las alabanzas allá en el pueblo, en la iglesia dominical, en la iglesia, escuela infantil. Mire lo que está diciendo: y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como Dios, como David su padre. Entonces edificó Salomón, este es el acabose, mire, un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. De un lado estaba el templo de Jehová, y al otro tenía el otro lugar. Qué triste, qué trágico. Y es donde quiero sustentar, hermano, mire, la vida todos los días nos quiere quebrar el alma, nos la quiere debilitar. El primer problema, el primer pito de un microbús, el primer carro que se nos atraviesa, cualquier cosa, ¿es para qué? Para que algún momento de la vida nos succionó 5 minutos de vida. Y eso avanza y avanza. Qué triste lo que estamos viendo, porque le succionaron el alma, se le fue la vida. Terminó pensando que podía hacerlo. No se puede. No se debe hacer eso. Entonces entra Jehová. Porque usted tiene que saber algo. La gran diferencia entre David y él y de su hijo no fue que uno tuvo 4 y el otro 1000. ¿Sabe cuál fue la diferencia? David tuvo conciencia de pecado. Salomón no la tuvo. Salomón se sintió que podía manejarlo. Y al no tener esa conciencia de pecado, hermano, le dio dando espacio a otra cosa, y le dio dando espacio, y le fue dando espacio, y le fue dando espacio a otra cosa, hasta que en un momento su vida estaba podrida. Tiene que actuar Dios. Y ahí está en el versículo número 9. Se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¡Qué privilegio! A mí me encanta esto. ¿Cómo es posible que alguien que ha caminado en los caminos de Dios ande perdiendo su tiempo? Todos podemos pasar procesos de crisis existenciales, pero no podemos apartarnos definitivamente. A veces 2 veces. Para mí, hermoso. Honestamente, nunca he tenido una visión yo de ese tipo. Cuando oigo que gente me dice: ay, pastor, usted estaba predicando y vi un ángel atrás. Qué bonito, digo yo. Ay, pastor, fíjate que estaba orando y el Señor me lo mostró con un Big Mac. Ay, el Big Mac es para mí, hermano, como la semilla para la ardilla de leer el hielo, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, en esa perspectiva, qué bonito. Nunca, honestamente, han habido momentos espiritualmente hermosos, pero que yo quiero decir que yo estuve en una oración y no. Yo digo, aquí hubo 2 veces una epifanía, se le apareció el Señor, hubo algo sobrenatural, gigantesco, grande, poderoso. Qué bonito, qué sublime. Y puchica, y es donde hay veces, hermano, uno se pregunta, y quiero serle muy honesto, ¿por qué otros reciben cosas que uno no recibe? ¿Por qué otros? ¿Qué tienen? ¿Son más malos o más buenos?
Uno no tiene que hacerse esas preguntas. Uno tiene que ser agradecido con lo que es y con lo que tiene y con lo que la vida le ha dado. Y entender que Jehová tiene un plan hermoso para su vida. Tiene cosas grandiosas para usted y tiene que caminar en plenitud en eso. Bueno, mire la respuesta del Señor. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, oiga esto, por cuanto ha habido esto en ti y no ha guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé en la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. 2 lecturas en este punto. La primera, no deje usted de ser responsable hacia Dios, hacia la casa de Dios y hacia la cosa de Dios. Porque, hermano, en parte conocemos y en parte profetizamos. Mire, este muchachito está agarrando de las promesas del papá, y el nieto va a agarrar de las promesas del papá. Le dice, mira, con vos ya no quiero nada, con vos ya estuvo, se acabó, no me interesa. Pero ¿sabes qué? No voy a quebrar el reino en tu vida por amor a David. No por vos, por amor a David. Porque él era un hombre que me pedía misericordia, él era un hombre que me buscaba, él era un hombre del cual estaba consciente cuando me fallaba y venía delante de mi presencia con todo tipo de arrepentimiento sobre mi vida. Ese era David. Y a vos te valió la enseñanza, te valió la palabra. Te di el privilegio que construyeras el templo, te di el privilegio que hicieras tu casa, te di el privilegio que tuvieras tu momento de oro, te di el privilegio que no supieras lo que la palabra deuda es, te di el privilegio de que cualquier cosa alrededor solo abrieras la boca y la tenías. Y ¿sabes qué? En lugar de ser agradecido, te dedicaste ¿a qué? A apartarte de mí, a alejarte, a saltar vida, fe, lo que fuera. Comenzaste a jugar con el mundo. El mundo es bonito, el mundo huele bien, sabe bien, pero no lo podemos tocar, iglesia. Y créame, usted sabe que su servidor es muy práctico, no anda con tapujos muchas veces y no es así muy mushy en un montón de cosas, pero no podemos. Hay cosas que hay que aprender a dejar pasar, cosas que son suyas, peléelas como gato panza arriba, pero otras cosas, por bien que huelan o bien que se vean, si usted sabe que le van a dañar, le van a contaminar y le van a apartar de Dios, déjelas pasar, déjelas pasar. Esa tentación de tocarlas, de desearlas, de verlas, hermano, se pasa tan solo uno dice, ya estuvo, no me interesa, renuncio a eso, que vaya fuchi. ¿Por qué? Porque eso no es la bendición de Dios para mi vida. La bendición de Jehová no trae con ella tristeza ni amargura. La bendición de Jehová te trae paz. Y este muchacho no lo vio. ¿Se imagina al que dedicó el templo a Dios 25 años después, abriéndole el templo a Moloch? Es inconcebible. Pero por misericordia, diga en voz alta, misericordia, a David, todavía aún en su pecado, alcanzó salvación. Él, las consecuencias estaban establecidas. No dudó de la salvación de Salomón. Conclusión para nosotros, si invita a mi querido hermano que pase a Ricardo. A mí me carga mucho, hermano, que no tengamos conciencia de pecado. A mí no me asusta que usted tenga algún pecado. Tiene un pastor bien maduro en ese sentido, que se va a ir a la tumba con secretos de un montón. Creo que sé más de vos de lo que vos te imaginás que yo sé de vos. Ya te puse así, no, bro. Pero sé bastante. Pero eso no me asusta. Porque el Dios Todopoderoso es el que permite encontrarnos con Él y saber que Él puede limpiar nuestra alma. Y saber que es el que puede restaurarnos. Cambia el lamento en baile en un ratito. A mí me preocupa que el cristiano piensa que puede vivir como le da la gana. Y eso es una tragedia.
Eso es darle la espalda a la cruz. Eso es darle la espalda al Espíritu Santo. Y no debe ser. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Quiero hacerle 2 o 3 preguntitas. La primera, ¿tiene usted conciencia de pecado? Necesito que se responda a eso. Tengo conciencia de pecado. Sé cuando he ofendido a Dios. Sé cuando he dañado la fe de la cual profeso, a mis hermanos, a mi familia. ¿Estoy consciente de eso? Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.